Bien, hermanos, quisiera que usted me acompañe a leer la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Voy a leer también en el libro de Juan, su capítulo 4, versículos 23 al 24. El mismo Juan 4, solo el versículo 23 y 24. Y dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. En esta noche hemos adorado tu nombre, hemos glorificado tu nombre, hemos exaltado tu nombre y estamos aquí una vez más, Señor. Y yo te ruego que a través de tu palabra tú edifiques nuestras vidas. Que si hay alguien enfermo, que tú le sanes, Señor. Que si hay algún amigo en medio de nosotros, que tú le convenzas de pecado en esta noche. No permita, Señor, que ninguno de nosotros salgamos como vinimos. Llévate toda carga emocional, toda carga mental. Llévate todo cansancio emocional o físico, Señor. Llévate toda duda, Señor Jesús. Llévate todo lo que es un obstáculo para que nosotros podamos crecer en ti, en tu palabra. Ara nuestros corazones en esta noche de manera que tu palabra produzca en nosotros frutos al 30, al 70 y al 100 por uno. Estamos aquí una generación que vino a adorarte y vino a glorificarte, Señor. Yo declaro por el poder de tu palabra que hay milagros en nuestras vidas hoy. Señor, que nuestros corazones salen ardiendo por ti. Que si nuestros hábitos, Señor Jesús, son hábitos que en las últimas horas, en los últimos días no te han agradado, a partir de hoy nuestros hábitos van a cambiar. Señor, yo declaro que si nuestro altar está a punto de apagarse, hoy se enciende como nunca antes. En tu nombre, Señor, que si estamos entretenidos en otras cosas, que si hay cosas que nos están distrayendo, hoy, Señor, nuestros pies, nuestros corazones son afirmados en Cristo Jesús, quien es la roca inconmovible, quien es la roca inamovible. Aleluya. Yo declaro un vallado sobre nuestra mente, sobre nuestros corazones, sobre nuestras emociones, y sujetamos aún nuestras pasiones juveniles delante de ti. Sujetamos, Señor, nuestra voluntad, doblegamos, Señor, nuestra voluntad delante de ti, y queremos decirte que reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Espíritu Santo de Dios, tú estás en nosotros, Señor. Así que no permitas que tu voz se apague en nosotros. No permita que nuestro ego le gane a tu voluntad. No permita que nuestros sueños, Señor Jesús, suplanten tus sueños en nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos salir de aquí reconociendo que somos el altar en el cual tú quieres habitar. Estamos aquí en este lugar y hemos venido a escuchar tu palabra, porque tu palabra es viva. Hemos venido a escuchar tu palabra porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante. Tu palabra, Señor, nos renueva, nos transforma, nos vivifica. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Estamos delante de ti y te pedimos que nos perdones, Señor. Queremos presentarnos delante de ti como obreros aprobados, pero queremos también deleitar tu corazón como hijos que te aman, como hijos que te obedecen. Haz que nuestra fe crezca tanto, Señor. Haz que nuestra fe crezca tanto, que nuestras palabras respondan a tu nombre, que nuestras acciones respondan a tu nombre. Que no haya temor de andar de día, que no haya temor de andar de noche, porque sabemos que andamos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, porque tú estás aquí. Aleluya. Tú
estás aquí, aleluya. Tú estás aquí, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él está aquí, aleluya. Dios está aquí en este lugar, amén. Bien, hermano, voy a compartir la palabra del Señor con este tema que vemos aquí, pero solamente le voy a agregar: somos la habitación de Dios. Mire, la palabra del Señor habla en el libro de Juan, su capítulo 3, que entre todas las cosas que Jesús cuando estuvo en la tierra enseñó y habló y dijo, una de las cosas que más trastornó, diría yo, a los fariseos, sobre todo a los escribas y fariseos, era una afirmación que Jesús hizo cuando dijo: ustedes ven este templo, refiriéndose específicamente, es una analogía que se estaba haciendo, y muchos entendían que Jesús se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, al templo que Dios le había revelado y que había dicho que David lo construiría, pero finalmente fue construido por Salomón. Y dice la palabra del Señor que Jesús dice: este templo que ustedes ven será destruido en 3 días y en 3 días será levantado. Y como Jesús fue acusado de que blasfemaba, de que no era el Hijo de Dios, de que era un falso profeta, entonces aquellos que acusaban entendían que Jesús se estaba refiriendo a ese templo de Jerusalén. Y dice: ¿cómo es posible que un templo que duramos 46 años para ser construido será derribado en 3 días? Pero el mismo libro de Juan afirma y dice que Jesús estaba refiriéndose a su propio cuerpo. Antes de Jesús morir en la cruz del Calvario, tras el acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, que fue el pecado y separó al hombre de esa comunión que tenía con Dios, Dios dejó de habitar en el hombre. Lo revela la Biblia en Génesis capítulo 3, y de ahí en adelante, como Dios nos creó para habitar en nosotros, no para habitar en el cielo solamente, no para habitar separado de nosotros, sino que Él nos creó para habitar en nosotros por varias razones importantes. Uno, porque la Biblia dice en Génesis 1, capítulo 26 al 28, que Dios nos creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y la manera de nosotros mantener esa imagen que no se desfigure en nosotros es permitiendo que Dios sea el que tenga el control de nosotros mismos. Pero dice la palabra del Señor que entonces, cuando el hombre peca, siente miedo y se esconde. Una de las primeras manifestaciones y obras de la carne fue el miedo, porque Adán estaba acostumbrado a hablar con Dios. Sin embargo, cuando peca, sabía que algo en su interior había cambiado. Y dice la Biblia que cuando él escuchó la voz de Dios y Dios le preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Él le dijo: me escondí porque tuve miedo. Porque muchas veces cuando fallamos contra Dios nos sentimos indignos, nos sentimos avergonzados, sentimos miedo. Y el miedo es una de las estrategias y la culpa que el enemigo utiliza para mantenernos separados de Dios. Pero como Dios es grande en misericordia, dice la Biblia que Dios empezó su plan de restauración una vez más con el hombre, y dice la palabra del Señor que Él lo vistió con hojas de higuera. Pero la Biblia nos enseña que el pecado hizo que la comunión que había entre Dios y el hombre fuera interrumpido. Ojo con algo: el propósito de Dios, Satanás no tiene el poder de dañarlo, Satanás no tiene el poder de quebrarlo, no tiene el poder de alterarlo. Pero lamentablemente el pecado sí causó una separación en la comunión que este hombre tenía, porque la comunión es una común unión con Dios. Esto significa comunión, quiere decir que los pensamientos que habían en Adán eran exactamente los pensamientos que Dios quería y había colocado, porque Adán tenía la mente de Dios. Se lo voy a demostrar por la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros anhelemos tener la mente de Cristo. Por eso antes del hombre pecar tenía esta mente. Y como la Biblia dice en Proverbios que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Quiere decir que antes del pecado Adán pensaba justamente como Dios esperaba que él pensara.
el pecado desfigura la imagen de Dios en nosotros, y esa imagen que queda desfigurada es la manera en la cual nosotros pensamos. Por eso la palabra de arrepentimiento significa cambio de mentalidad, porque lo que se distorsiona es la manera en cómo pensamos, cómo percibimos las cosas. Entonces el hombre, al fallar y pecar, ya dejó de ser ese altar en el cual Dios habitaba. Pero como les decía, que Satanás no puede dañar el plan de Dios, Dios continuó con su plan. En varias ocasiones que me ha tocado predicar he dicho que Dios, para mí, ¿verdad? Porque no lo dice la Biblia, para mí Dios no tiene un plan B, C, D, Z y toda la letra del abecedario. Para mí Dios tiene un solo plan, porque quienes planificamos y replanificamos y volvemos a empezar de nuevo somos nosotros, pero Dios es perfecto, Él no cambia, Él no juega los dados, Él sabe lo que hace y nada puede alterar su propósito. Por eso, como el plan original de Dios era habitar en el hombre, Él vino para restaurar su plan original. Y dice la palabra de Dios que como el hombre, como la presencia de Dios ya no habitaba en el hombre, Dios insistió en seguir comunicándose con el hombre. Por eso vemos cómo Abraham ofrece un sacrificio, y cómo Abraham ofrece un sacrificio constantemente para poder mantener esa relación con Dios. Lo vemos como el pueblo tiene que ofrecer sacrificios por familia para mantener esa comunión con Dios. Y una de las primeras cosas era que el arca representaba la presencia de Dios, pero esta era una representación momentánea, pero no era lo que Dios quería que se hiciera. Pero para Dios terminar y completar su plan de restauración era necesario todo este proceso. Y el arca, donde estaba el arca de la presencia de Dios, entonces el pueblo, siempre que el arca estaba ahí, fíjese cómo el arca fue hasta robada, cómo se peleaban para mantener el arca, porque donde estaba el arca de Dios aseguraba victoria sobre esa casa y sobre esa familia. Pero el arca era un templo construido por manos de hombre. Este no era el templo que Dios había concluido. Por eso también, aparte del arca, había un altar de tierra que fue levantado para adorar, y esta era una imagen, una sombra, una figura de la presencia de Dios. Pero tampoco Dios se sentía complacido en habitar ahí, pero de alguna forma Dios buscaba la manera de llamar la atención del hombre. Aparte del arca, del altar de tierra, también vemos el templo, pero el templo también era limitado, porque el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Había un velo que impedía que uno pudiera acceder a ese lugar santísimo. Los pecados eran perdonados, pero de manera temporal, porque el sacrificio que se ofrecía era un sacrificio imperfecto. Los pecados se ofrecían por familia, y de acuerdo a la familia y a la condición económica, ellos presentaban un animal, y ese animal era matado, era muerto, y de esa manera esto era una representación. Sin embargo, no hay separación. Dios no quería esa separación, y es por esto que Juan se levanta, el apóstol Juan se levanta escribiendo y afirmando estas palabras que dijo Jesús cuando dijo: este templo que ustedes ven será destruido. Esto llamó la atención de la gente, porque inmediatamente los escribas y fariseos estaban pendientes, porque estaban intentando encontrar una falla en las palabras de Jesús. Pero como Jesús era la sabiduría, aleluya, como Jesús era Dios, Él le dijo: este templo será destruido. Lo que Jesús estaba hablando, en otras palabras, es diciendo: este sistema que vino a construirse será destruido, porque yo voy a derribarlo y voy a levantarlo en 3 días. Y cuando este templo vuelva a ser levantado, lo mismo que sucedió en Génesis capítulo 1 versículo 26 va a volver a suceder, porque aunque yo me voy, me quedo, enviaré mi espíritu sobre el cuerpo del hombre, y entonces ellos no solo serán mi habitación, ellos serán la casa, ellos serán la morada en la cual yo voy a habitar. Por eso
eso el apóstol Juan dice, es necesario, y la hora es en que tú no adores cuando vengas a la iglesia, en que tú no adores cuando las cosas estén bien. Es necesario que tú entiendas que la adoración no es cantar, que la adoración no es predicar, que la adoración es vivir una vida sometida a Dios, que la adoración es tú ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo. Es necesario, y la hora no es mañana, es necesario y la hora es. Mire, algo interesante en esta declaración de Juan capítulo 4 versículo 23 y 24, que él está hablando en el presente y está diciendo, es necesario y la hora es ahora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque una vez el Mesías muera y haya resucitado y su espíritu regrese al hombre, la adoración no va a ser una condición externa, sino interna. Por eso dice la Biblia que Jesús le dijo a esa mujer, yo te daré de un agua, y el día que tú tomes de esa agua, ya no sentirás más sed por el mundo, ya no tendrás apetito por las cosas de tu carne, porque de ti van a correr un río de agua viva. Por eso, hermanos, es interesante usted pensar que si Dios habita dentro de mí, Satanás no habita, porque no hay espacio para él. Si Dios habita dentro de mí, entonces yo soy su templo. Dice la Biblia que nosotros somos el templo de Dios. Ahora, hay algo interesante en la palabra habitación. En todas las casas normalmente la habitación es una de las partes más ocultas. Usted puede ir por primera vez a una casa y quizás si tiene galería, usted lo reciben en la galería o lo reciben en la sala. Mucho es si usted dura unas horas ahí y le da deseo quizás de ir al baño y le permiten acceder al baño. Pero si usted va por primera vez o va de visita a una casa que no tiene confianza, al último lugar que usted entra es a la habitación. Porque la habitación representa la intimidad. Porque cuando usted le abre la habitación a alguien de su casa, usted está exponiendo su intimidad. No solo eso, sino que está abriendo la posibilidad de verse vulnerable delante de esa persona. Porque la habitación también, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ustedes vayan a orar, cierren la puerta, y cerrada la puerta de su habitación, oren a su Padre, y su Padre que los ve en el secreto les recompensará en público. Porque la habitación refleja, hermano, inclusive en una casa, si se va a recibir una visita, muchas veces nos preocupamos por arreglar la cocina, en la sala y la galería, porque es lo que está visible. Pero puede darse el caso que la sala esté ordenada y la habitación tenga un huracán, haya pasado un tsunami, un maremoto por ese lugar. Y a veces uno, cuando va a recibir una visita, ¿qué uno hace? No le da tiempo. Y uno muchas veces uno dice, ahí viene alguien, y la mamá le dice, mira muchacho, arregla. Y el adolescente, el muchacho, coge los tenis, lo tira debajo de la cama, envuelve la sábana como que se estaba matando con ella, la entra en el closet, y así para disimular. Hermanos, si esto es en una habitación física, pero el hecho de que el visitante no haya visto que hay reguero, que debajo de la cama hay algo escondido, no quiere decir que ahí no hay un caos. El hecho que frente a esa persona nosotros hayamos quedado bien no quiere decir que las cosas estén bien. Y a veces, hermano, nosotros ignoramos que la Biblia dice que nosotros somos el sacrificio vivo. Oye, el sacrificio vivo que Dios quiere escuchar es nuestra obediencia. Por eso no basta con añadir a Jesús a nuestra vida si no la sometemos a Él. Entonces es más interesante muchas veces, oiga, arreglar nuestra habitación que no está a la vista pública, pero no podemos huir de nosotros mismos, hermano.
No podemos huir de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Es más fácil a veces, hermanos, y es recomendable, esto es una metáfora, una analogía, nosotros arreglar nuestra habitación donde nadie nos está viendo y pasar una ligera vergüenza y no ordenar la sala. ¿Sabe por qué? Porque lo que la gente ve muchas veces puede ser una manera hasta de ayudarnos. Hermana, se nota que usted es muy trabajadora y hoy no pudo arreglar la sala, pero hoy, como soy tu amiga, yo vine a arreglar la sala, yo vine a ayudarte, yo vine a colaborarte. Pero cuando insistimos en ocultar las cosas que están dentro de nosotros, Satanás puede ganar ventaja. Así que cuando yo entiendo que Dios habita dentro de mí, tengo que pensar en quién es Dios. Una de las características de Dios es que Dios es santo. Y dice el libro de Pedro que como Él es santo, sé santo porque el Señor es santo. Y aunque Dios es santo, no hay pecado en Él. Dios es perfecto, Dios es todopoderoso. Dice, sed santo porque yo el Señor soy santo. Cuando venimos a Cristo, nosotros entramos en la categoría de ser santos. Ahora, al paso del tiempo, a medida que los días van pasando y que nosotros nos hacemos conscientes, nosotros nos vamos santificando. Entramos en un proceso de santificación. No es para ponerlo más claro, no somos tan santos exactamente como Dios, porque Dios nunca ha pecado, Él no falla, Él no miente, Él no se arrepiente, no hay defecto en Él. Pero hay una afirmación que dice que como estamos en Él, debemos ser santos. ¿Y qué sucede? Que a medida que yo soy consciente de que yo he sido santificada para Él, entonces yo trato de que mis obras, en ese proceso de santificación que tiene que ver con mis hábitos, con mis palabras, con las compañías, con las cosas que yo hago cuando estoy sola, cuando la gente me ve, cuando la gente no me está viendo. El proceso de santificación se da en el colegio, se da en la universidad, se da en el trabajo, se da en las redes sociales, se da cuando te vas de viaje, cuando estás en el cine, cuando estás en la playa. Porque la santidad o la santificación tiene que ver con nosotros tener una mente como Dios quiere que nosotros la tengamos. La palabra santidad en el original significa uno con Él. Entonces, cuando yo estoy en santidad, es porque mis pensamientos, mis decisiones y mis acciones están respondiendo a lo que yo sé y conozco que es la voluntad de Dios. Usted se imagina acostarse y saber que Dios no solo está velando tus sueños, sino que Él es el que duerme contigo. Usted se imagina levantarse y decir, aunque quizás alguien me haya hecho bullying en la escuela, en la universidad, o alguien se haya burlado de mí, Dios se fijó en mí y Él escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se hacen sabios. Él me apartó e hizo de mí su morada. Cuando usted piensa en eso, entonces usted no se vuelve arrogante, pero sí se siente feliz y contento de saber, hermano, que Dios habita dentro de usted. Por eso dice Juan, llegará la hora, y la hora es, en que nosotros los verdaderos adoradores adoraremos al Padre en espíritu. Hay una declaración que hizo el salmista sin tener al Espíritu Santo dentro, y él dijo, es mejor pasar un día en tu casa que 1000 años fuera de Él. ¿Por qué? O sea, ¿quién cambiaría vivir 1000 años por vivir uno solo? Porque el sacrificio era imperfecto. La casa del Señor estaba representada por sombras, por un altar, por un templo, por un altar de tierra, por un arca. Es mejor pasar un día en tu casa. Pero ahora todo eso en el Nuevo Testamento cambió. Y a través del nuevo pacto que fue realizado a través de la sangre de Cristo, nosotros no debemos de pasar un día en su casa, sino que Él pasa un día y 1000 años en nosotros. Sino que ahora la conversación cambia. Yo soy ese lugar donde Dios anhela y quiere vivir. Ahora, ¿estás tú listo y preparado para que Él habite dentro de ti?
Hay que ser consciente que cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, Él quita todo lo que no debe de estar en esa casa. Usted se ha fijado que cuando uno se muda, hay veces que uno vive en una casa y es una casa pequeña o es un apartamento. Usted se muda a una casa más grande o más bonita y ya usted no quiere llevarse los trastes viejos. Usted quiere mudarse a una casa nueva con todo nuevo. Inclusive los muebles pueden estar bien, pero usted entiende que esa casa nueva merece muebles nuevos, merece una nueva cocina, y usted quiere cambiarlo. Las mujeres entendemos eso más, los hombres se preocupan porque se ven afectados. Imagínese que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, Él empieza a ordenar. Y Dios no deja espacios vacíos, Él no deja hueco. Cuando Cristo viene a nosotros, Él no lava el pecado, porque hay posibilidad de que nos volvamos a ensuciar. Él quita el pecado de nosotros, dice el libro de Efesios. Por eso cuando Él habita dentro de nosotros, y a medida que usted ora, va conociendo a Dios. A medida que usted lee la Biblia, va conociendo a Dios. Cada exposición que usted hace referente a Dios, hace que Dios le dé su forma. Por ejemplo, si usted ora todos los días, hay cosas de usted que se van perdiendo si a Dios no le agrada, pero al mismo tiempo hay cosas de Cristo que usted va ganando. Cuando usted lee la Biblia, su fe crece, su fe aumenta. Lo dice la Biblia, que la fe viene por el oír, pero no el oír las noticias. Dice, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Quiere decir que cada vez que yo leo la Biblia, no importa si yo me sé el Salmos 23 del principio al final, cada vez que yo leo la palabra de Dios, mi fe aumenta. Cada vez que yo oro, hay algo en mí que se desprende y hay algo de Dios que se genera dentro de mí. Por eso cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, su espíritu se mueve, porque dice la Biblia que Él escudriña lo profundo de nosotros. Entonces Dios, el Espíritu Santo, va supervisando. Y cuando Dios empieza a hacer cambio, hay incomodidades que se generan en nosotros. Por ejemplo, un bebé cuando está de meses, usted lo carga y el bebé probablemente llora para estar cargado. Pero cuando va creciendo y empieza a gatear, los bebés no les gusta que lo carguen, no quieren que lo carguen. Los adolescentes, si usted tiene una hembra y un varón y por un tiempo cuando eran más pequeños dormían juntos, si van creciendo parecido en edad o uno crece, tiene más edad que el otro por mucho, empieza un pleito porque no quieren dormir en la misma habitación, porque piden su privacidad, porque hay una incomodidad. Ya no se quieren dejar ver y dormían juntos, comían juntos, hacían todo, porque entienden que están siendo invadidos y necesitan su privacidad. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, Él no se queda solo en nuestra habitación. El Espíritu Santo no puede, donde habita el Espíritu de Dios, no pueden haber dos gobernantes. Entonces Él, cuando viene a nosotros, desaloja al que estaba antes. Y lo segundo que Él hace es que Él entonces empieza a ordenarnos, de manera que Él va desprendiendo cosas. Hermanos, mire, y todo lo que se desprende genera un movimiento, y ese movimiento puede que genere un dolor. Pero por eso es necesario que nosotros, hermanos, es necesario que nosotros seamos conscientes de quiénes somos en Dios y qué representamos. Por eso Pablo mira a Timoteo y le dice: Timoteo, que no te confundas, que nadie tenga en poco tu juventud, porque aún a pesar de tu ser joven, tú puedes ser ejemplo en palabras y conducta. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú puedes hacerlo aunque tú seas joven. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, si en nosotros hay ego, Él va desprendiéndolo. Y como ese desprendimiento va a doler, Dios a veces tiene que cerrar puertas, porque nuestro ego, si nuestro ego se manifiesta en que nosotros somos autosuficientes y dependientes, Dios cierra una puerta probablemente financiera para hacernos depender de Él. Y nosotros podemos creer
pensar que Dios se olvidó de nosotros o que Él no nos ama. Es que Dios ya supervisó que tú no estás solo dependiendo de tu trabajo. Es que hay algo más por encima del trabajo, y es un ego que te hace sentirte seguro. Entonces Dios sabe que más adelante, a medida que el tiempo pase, te vas a seguir aferrando a que tú puedes hacer la cosa. Entonces Él tiene que cerrar una puerta que tú no entiendas o que tú la veas como la puerta que te hace ser dependiente, para que aprendas a depender de Él. Pero no es lo mismo depender de una quincena que depender de la fe, porque la fe actúa cuando las posibilidades no son ninguna. Pero no es lo mismo tú decir: hoy me hacen falta 500 pesos, pero mañana 15 yo voy a cobrar. No es lo mismo tener una fecha en la cual tú vas a recibir un pago que depender de una palabra. Ahora puede ser que ese trabajo en el cual nosotros dependíamos y nos generaba seguridad estaba distrayéndonos de tal manera, como decía la hermana, que seamos como Marta. Si usted lee la historia de Marta y de María, se dará cuenta que lo que Marta estaba haciendo no era malo. No era que Marta había caído en pecado, no era que Marta no le interesaba a Jesús. Todo lo contrario, Marta quería ofrecerle lo mejor a Jesús y a los discípulos, porque ella estaba afanada preparándole de comer, porque Jesús y sus discípulos tenían tiempo caminando, y al llegar a Betania ellas querían recibirlo de la mejor manera. Pero María sabía que ese momento no se iba a volver a repetir, porque Jesús estaba pasando por ese lugar, pero no había posibilidad de que Él volviera a regresar y sentarse en la casa de María y ella escucharlo. Pero Marta ignoró este detalle y se aferró. Por eso, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, nos da control sobre el presente, pero aumenta nuestra fe para el futuro. Por eso María tenía la fe del futuro, y ella sabía que ese tiempo no se iba a volver a repetir. Y Jesús le dice: Marta, Marta, cuán afanada estás. Aleluya. Y fíjese que Marta pudiera decir: cuán malagradecidos son estos, vinieron con sed y vinieron con hambre, y yo le he preparado la comida. Lo que pasa es que a veces, hermanos, cuando tenemos muchas cosas que hacer y nuestros hábitos, estamos tan habituados a hacer cosas y cosas, a veces se nos olvida ser para el Señor. Por eso hay gente que puede ponerse la mejor ropa para cada servicio y decir: siempre que la hermana va a la iglesia, va bella, preciosa. Siempre que el siervo va a la iglesia, va bien planchado. Hay gente que se preocupa tanto por su exterior, porque a través de lo que la gente ve, su ego es alimentado. Se sienten satisfechos, se sienten tranquilos, se sienten en paz, porque la gente está viendo algo de ellos. Pero a medida que nos acostumbramos solamente a hacer lo que la gente quiere que nosotros hagamos, a dar de lo que se ve por fuera, vamos descuidando nuestro interior. Por eso Jesús dice: es necesario que cuando vayas a orar, tú cierres la puerta, cierres las opiniones, cierres los deseos, cierres las aspiraciones, cierres tu voluntad. Es necesario que cierre la puerta y ore a tu Padre, y tu Padre que te conoce sin palabras, tu Padre que conoce lo profundo de tu corazón, tu Padre que te conoce más que a ti, que tú mismo. Él entonces, cuando tú vengas y le ores aquí en lo secreto, Él te va a recompensar en público, porque Él va a quitar todo lo que a Él no le agrada y va a poner lo que le agrada a Él, y por tanto agradará a los demás. Por eso es importante que estemos conscientes que hay cosas que, aunque no sean pecado, no la podemos hacer porque desfiguran la imagen de Dios. Aleluya. Tienes que decir: yo no solo soy la habitación, yo soy la casa del Señor. Yo soy la casa donde Él habita, porque la sombra del que había de venir, ya no estamos en la sombra, estamos en la realidad de Cristo. Ya no estamos en la sombra, ya no estamos en la figura que era el templo, el tabernáculo, el altar de tierra. Todo eso era una figura de aquel que había de venir. Pero Cristo vino y trajo un nuevo pacto, y ese pacto incluye que ya no solo habita Él
Cristo que habita dentro de mí. Dios habita en nosotros. Y como Él habita en nosotros, hermanos, nosotros tenemos que siempre estar conscientes. Hay una frase que yo leí refiriéndose a Timoteo, y la frase decía: ¿por qué no se me permite hacer esto? Solo porque tú eres diferente. A veces, si nosotros somos como Marta y nos enfocamos en hacer y hacer, óigame bien, hermano, Dios está interesado en que seamos más para Él que en las cosas que nosotros hacemos. Óigame bien, no es que está mal predicar, porque yo predico desde los 9 años. No está mal predicar, no está mal cantar, danzar, dirigir, porque los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. Porque es necesario tener líderes, pastores, maestros, profetas, evangelistas, adoradores, músicos, danzarinas, servidores. Todo eso es necesario porque forma parte. Pero hay una palabra, y con esta palabra voy a concluir. Hay una palabra que el Espíritu Santo trató conmigo hace unos días. Y es que dice la Biblia que los obreros son, la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando yo pensaba en esa palabra, yo pensaba que ahí mismo también la Biblia habla de que todo obrero es digno de su salario. Y yo pensaba y decía: wow, Señor, en una oración, decía: Señor, siempre quiero presentarme delante de ti como una obrera aprobada. Pero ahí mismo, cuando yo dije eso, pensé y dije: quiero ser una obrera aprobada delante de ti porque tengo una asignación de predicar tu palabra. Pero no quiero enfocarme a hacer solo el trabajo. Aparte de ser una obrera aprobada, quiero ser una hija en la cual tú te deleites. Porque hay una diferencia muy marcada entre ser un obrero aprobado y ser un hijo que deleita al Señor. Porque el obrero cumple con el trabajo. El obrero hace lo que tiene que hacer. El obrero predica, canta, evangeliza, ora, ayuna y hace todo eso. Pero ese hacer no quiere decir que su corazón esté 100% consagrado y sometido al Señor. Sin embargo, el hijo pudiera hacer las dos cosas. Porque el hijo, para crear deleite en el Padre, aprende a obedecer a Dios. El hijo, para crear deleite en el Padre, aprende que antes que hacer, él tiene que ser. Y en esa dinámica de ser para Dios, aprendemos a menguar para que Cristo pueda crecer en nosotros. Por eso el salmista David dijo: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Me imagino que el obrero se ha preparado y ha dicho: me han invitado a predicar, soy la obrera, me han invitado el sábado 14 de junio a predicar en Santo Domingo. Entonces tengo que prepararme, tengo que elegir la ropa que me voy a poner, tengo que orar para que el Señor me dé la palabra, tengo que ver si puedo predicar con este mismo tema que me dieron. Tengo que orar para que el Señor edifique. Tengo que saber en qué horario tengo que estar en aquel lugar. Tengo que preparar mi equipo. Tengo que prepararme espiritualmente. Y salgo de la ciudad de la Romana para Santo Domingo. Y voy y predico y cumplo. Al final, cuando termine la prédica, entonces entiendo que he sido una obrera aprobada. Porque ya yo terminé lo que me tocaba. Ya yo hice lo que me tocaba. Pero eso no indica que anterior a ese día mis palabras han sido las palabras que Dios quiere escuchar. Eso no indica que mi corazón es un corazón que busca al Señor como a oro, como a plata, como a tesoro escondido. Pero cuando yo soy hija y no solo obrera, entonces yo me ocupo no solo de lo que me voy a poner, sino de cómo me voy a presentar delante de Él. Porque yo puedo vestirme con muchas ropas para presentarme, pero Él no mira mi ropa, Él está mirando mi
corazón, Él está viendo mi corazón, Él está observando mi corazón. Por eso Jesús, dice la Biblia, que aprendió obediencia. Y aunque Jesús hizo milagros, resucitó muertos, sanó enfermos, convirtió el agua en vino, aunque Jesús hizo miles de milagros, hizo que paralíticos se pararan, que ciegos pudieran ver, que gente que no hablaba pudieran hablar, que Lázaro resucitara. Dice la Biblia que Jesús aprendió obediencia. Jesús se despojó de sí mismo, se despojó de su condición de Dios y no se aferró a esto, sino que amó al Señor. Y todas las palabras de Jesús eran: esto es lo que mi Padre quiere que yo haga. Por eso cuando Jesús, aleluya, aprendió obediencia, dice la Biblia que desde el cielo se oyó una gran voz que decía: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. No es lo mismo ser un obrero aprobado que ser el hijo que Dios quiere ver. No es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas como Dios quiere que nosotros la hagamos. Por eso quiero recordarte en esta noche: tú eres, la presencia de Dios habita en ti. Tú eres el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. El lugar santísimo eres tú. El lugar santísimo eres tú, porque ahí habita el Espíritu de Dios. El velo se rasgó, ya no hay intermediario, tienes el libre acceso. Por eso hoy, si te crees indigno, dile: Señor, estoy aquí, perdóname. Si crees que fallaste, estoy aquí, me arrepiento públicamente y te pido perdón, y dame una oportunidad más para presentarme delante de ti como una hija en la cual tú encuentres deleite. Si hay algún pensamiento en nosotros de culpa que nos haga sentir mal y decir: tengo vergüenza de acercarme a Dios, es una trampa de Satanás. Si sientes culpa por algo que hiciste, acércate a Dios, cierra la puerta de tu habitación y habla con el Señor, que Él te va a perdonar. Si sientes que caes y vuelves y caes en lo mismo y que no puedes servir a Dios, no creas eso. No creas eso, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Pedro se preguntó: ¿cuántas veces hay que perdonar? Y Jesús dijo: si es necesario, 70 veces 7. Si Jesús le dijo esto a Pedro, es porque está dispuesto a perdonarnos a nosotros 70 veces 7. Aleluya. Es porque su perdón no tiene límites para nosotros. Así que en esta noche queremos recordarte: tú eres el lugar donde Dios quiere habitar. Si vamos a tener algo ordenado, que sea nuestra habitación. Si vamos a tener algo ordenado, que sean nuestros corazones. Si vamos a aferrarnos a algo, que sea la presencia del Señor. Si vamos a aferrarnos a algo, que sea la presencia del Señor. Cuando citaba el Salmos que David dijo: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, es porque a medida que tú y yo nos comunicamos con Dios, a medida que oramos, que leemos su palabra, que compartimos con otros de su palabra, que tenemos hábitos que honran su nombre, Dios termina concediendo las peticiones de nuestros corazones. Pero ¿sabías que no son las peticiones original de nuestros corazones? Cuando David está, porque los salmos tienen mucha metáfora, cuando David está diciendo: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, Dios no concede exactamente muchas de las peticiones de nuestros corazones, porque aunque sean peticiones buenas, no son las que Él tiene para nosotros. Lo que sucede es una dinámica. Cuando yo me deleito en el Señor, aprendo su palabra, conozco su palabra, aprendo a amar su palabra. Entonces Él termina concediendo las peticiones de su corazón, no de mi corazón, de su corazón. La Biblia dice de tu corazón, pero es porque Dios cambia
intenciones que había en tu corazón y pones la de Él. Y tú empiezas a anhelar lo que Él quiere que tú anheles. Tú empiezas a desear lo que Él quiere que tú desees. Tu voluntad empieza a ser la voluntad de Dios. Tu mente empieza a ser la mente de Cristo. Porque a medida que nosotros estamos en Él y menguamos, Él crece. Y la forma en la que Él crece es cambiando la forma en que pensamos. Es transformando nuestra voluntad. Porque es nuestra voluntad la que nos aleja de Él. Por eso Él dice: medito en tu palabra día y noche, porque en esa meditación Él recuerda cuál es el plan, cuál es el propósito. Empieza a entenderlo. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, empiezas a entenderlo, empiezas a comprenderlo, empiezas a analizarlo, empiezas a amarlo. Y Él dice: me deleitaré en tu palabra, porque tú vas a conceder las peticiones de mi corazón. Aleluya. Porque Dios cambia nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne, porque Él quita el pecado y trae de su santidad. Porque ya nuestra vida no se ve, no nos vemos como viles pecadores, sino como personas santificadas. Y esa naturaleza nueva que hay en nosotros empieza a desear las cosas que Dios quiere que nosotros deseemos. Por eso, si tú deseas ser usado por Dios, si tú deseas que Dios responda a una promesa que estás esperando, quiero decirte en esta noche: si Él lo prometió, Él lo cumplirá, porque Él no miente. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá, porque Él no miente. Pero por favor, en tu lista de oración, dile: Señor, necesito que me abras puertas, necesito que me ayudes financieramente, emocionalmente, laboralmente, familiarmente. Pero por favor, no dejes por fuera pedirle al Señor que te permita construir una relación sólida con Él. Dile: Señor, quiero crecer en mi relación contigo, quiero amarte, Señor, quiero buscarte. Haz que mi corazón cada día tema más a ti. Haz que yo te busque como al oro, como a la plata, como a tesoros escondidos. Dile: Señor, estoy aquí y quiero ser ese lugar donde tú habites eternamente. Padre, te doy gracias por tu iglesia. Gracias porque tu iglesia ha escuchado tu palabra en esta noche. Gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Gracias, Dios, por el liderazgo de jóvenes. Gracias por el ministerio de adoración. Gracias por cada hermano, por cada amigo, por los pastores. Gracias, Señor, por todo el liderazgo, por todas las personas que están en este lugar. Gracias por mi familia, gracias por mi vida, Señor. Padre, estamos delante de ti, aleluya. Estamos delante de ti. Y en esta hora, Señor Jesús, te pedimos que nos purifique, que nos limpie. Abre tus labios en esta hora y dile: Señor, purifícame, límpiame, Señor. Haz que mi corazón regrese a ti. Llévate toda distracción, Señor. Haz que muera todo apetito en mi corazón por cosas que no te agradan. Señor Jesús, todo aquello que me desvía de tu palabra, quítalo de mí. Señor, hazme detenerme ante las luces rojas que tú me estás enviando. Señor, hazme amar tu presencia y amar tu palabra. Señor, permíteme menguar para que tú puedas crecer. Espíritu Santo de Dios, pone en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo quiero obedecerte, pero sin tu ayuda no puedo hacerlo. Ven, ayúdame a obedecerte. Señor, enséñame a amarte, enséñame a vivir conforme a tu justicia, conforme a tu verdad. Señor, enséñame tu palabra y que a medida que yo lea la Biblia yo pueda comprenderla. Quiero obedecerte, pero quiero hacerlo de forma consciente. Quiero entender tu palabra, quiero entender tu propósito, quiero entender quién soy. Hazme verme, Señor, como tu hija y no como una obrera simplemente. Hazme verme como alguien que ha sido santificada y no como alguien pecadora que persiste en el pecado, Señor. Hazme conocer la realidad en la cual tú me has creado. Señor, hazme deleitarme en tu palabra y vivir en ella, Señor Jesús. Ayuda, Señor Jesús, a que el temor hacia ti nunca se aparte. Ayúdame, Señor Jesús, a vivir todos los días de mi vida en tu casa. A vivir todos los días de mi vida, Señor, agradándote. Espíritu Santo de Dios, a ti entrego mis manos, a ti entrego mis pies,
A ti entrego mis pensamientos, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones. Entrego mi cuerpo, entrego todo lo que soy y lo entrego delante de ti, Señor. Y una vez más, Señor, te decimos: purifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Purifica nuestra conducta, purifica nuestros hábitos, purifica nuestras relaciones, purifica nuestros anhelos, purifica nuestros deseos, purifica nuestro corazón. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Haznos anhelarte a ti. Señor, yo oro por esta iglesia y te ruego, Espíritu Santo, para que nuestra fe no falle. Te ruego para que, cimentados en amor, podamos comprender cuál es la altura, la anchura, la plenitud, la profundidad de tu amor por nosotros. Te ruego, Señor Jesús, para que nos ejercitemos en la fe y para que en medio de las pruebas podamos decir: no importa cuál sea mi circunstancia, yo sé vivir en cualquiera que sea, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, que al norte y al sur nuestra ruta de camino siempre sea sur. Señor Jesús, que si los años venideros, Señor, el sistema cambia, vienen nuevas ideologías, vienen nuevas formas quizás de adorarte, que van en contra de tu palabra, nosotros podamos mantenernos firmes en ella. Señor, que seas tú el capitán de nuestra barca y haznos permanecer anclados a tu palabra y anclados a tu voluntad. Haznos de hacer como aquellos, como la palmera, Señor, que aunque la palmera es sacudida y se mueve, aleluya, ella permanece en el mismo lugar. Aunque se tambalea, permanece en el mismo lugar. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a amarte. Enséñanos a deleitarnos en ti. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar, Señor. Ayuda a que la oración no sea un sacrificio, sino un deleite. Ayuda a que el congregarnos, Señor Jesús, sea motivo de alegría, y que al entrar por estas puertas entremos con acción de gracias. Ayúdanos a ser mejores como líderes. Ayúdanos a ser mejores en nuestros trabajos. Ayúdanos a ser mejores como amigos. Ayúdanos a ser mejores como padres, como hijos, como esposos, como líderes profesionales. Ayúdanos a hacer para ti. Ayúdanos a hacer para ti ese altar. Ayúdanos a ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de ti. Hoy, Señor, te damos gracias. Levanta tus manos y di conmigo: te doy gracias, Dios. Gracias porque me has escogido. Gracias porque me has limpiado. Gracias porque me has hecho una nueva criatura. Gracias porque me hiciste a tu imagen y semejanza. Diga conmigo: porque tu hijo soy. Aleluya. Porque tu hijo soy. Porque tu hijo somos. Porque somos tus hijos, Señor. Porque somos ovejas de tu prado. Porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Porque pertenecemos a ti. Porque ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Porque tu vallado está como una retaguardia, pero también como una vanguardia. Tu vallado está al lado, encima y detrás de nosotros. Porque las puertas del Hades no prevalecerán. Porque no caerá nuestro ministerio. Porque no caerá nuestra familia. Porque no se destruirán nuestros hogares. Porque no nos separaremos de ti. Aquí permaneceremos. Aquí permaneceremos. Aquí permaneceremos. Porque somos el altar y nuestra adoración es para ti. Alguien le dice: mi adoración es para ti. Mi adoración es para ti. Mi adoración va desde mi forma de vestir hasta mi forma de hablar. Mi adoración es para Cristo. Mi adoración es para Él. Y hoy empieza algo nuevo para mí. Hoy empieza algo nuevo. Oro para que nuestra relación con Dios hoy sea mejor que ayer. Oro para que a partir de esta semana nuestra relación con Dios aumente. Nosotros podamos amarle y nuestros corazones ardan por el Señor. Nuestros corazones ardan. Que esperemos las horas para decir: esta es mi hora de hablar con Dios. Que esperemos los minutos. Que esperemos el fin de semana para decir: voy para la cita más importante. Voy para la iglesia. Que nos sintamos orgullosos. Que no sintamos vergüenza.
por cualquier lugar y digamos: yo soy de Él, yo soy de Él, Él me compró. Que cuando alguien nos diga quién eres, podamos decir: yo soy hijo de Dios. Que hay en ti, tú le puedas decir: Cristo está en mí. Que viene de ti, tú le puedas decir: Él vino a mí, Él me salvó, Él me levantó, Él me rescató, Él me limpió, Él cambió mi historia. Y nada ni nadie detendrá el propósito de Dios. Nada ni nadie detendrá el... Ay, 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 ay. Alguien tiene que creerlo en esta hora. Nada ni nadie detendrá el propósito de Dios. Nada ni nadie, nada ni nadie detendrá tu propósito en mi vida, porque Jehová cumplirá sobre mí, en mí. Diga: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Declara: cumple en mí. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cumplirá